Bienvenidos nuevamente al podcast de Lifelifting, a un nuevo episodio donde como siempre les vamos a llevar información basada en evidencia. El día de hoy tenemos como invitada a Daniela Acuña, que es psicóloga especializada en deporte. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola con todos, un gusto saludarlos y acompañarlos el día de hoy. Genial. Mira Daniela, vamos a comenzar con algunas preguntas para que nos vayas contando un poco acerca de tu experiencia en lo que es psicología y sobre todo en lo que ha ido siendo pues, tu desarrollo en el deporte. Perfecto. Cuéntame cómo así decidiste ser psicóloga o cómo decidiste especializarte en deporte específicamente. A ver, de hecho, bueno, yo practiqué fútbol muchos años, entonces siempre surgió esta curiosidad por lo que significaba que la mente intervenga de alguna manera en la parte deportiva, ¿no? Uh-huh. Y no solo en la parte deportiva, sino en la parte de rendimiento, que digamos es súper amplia y que no solamente se limita al deporte. Entonces, al practicar deporte todo este tiempo, ¿no? Que fueron casi 11 años, ¿no? Sobre todo en el colegio y bueno, de ahí cuando ingresé a la universidad, surgió mucho esta pregunta y siempre estuve como muy ligada a la parte deportiva. Entonces, me llamaba mucho la atención por qué, que en realidad es una pregunta que me hago hasta el día de hoy, por qué muchas veces no se toma en cuenta la parte mental cuando se interviene en deporte, ¿no? ¿Por qué no tomamos en cuenta el contexto de la persona? ¿Por qué no tomamos en cuenta qué es lo que esta persona puede estar sintiendo, ¿no? O qué puede estar viviendo que rodea un poco a la parte deportiva, ¿no? Que creo que es algo que finalmente no solamente se da en el deporte, ¿no? Sino en la vida, ¿no? Y en los trabajos, ¿no? Que nos preguntamos, oye, ¿por qué una persona no puede separar, ¿no? Cuando llega al trabajo, su parte personal? Bueno, en el deporte es lo mismo. Entonces surgió un poco esta pregunta. Y bueno, yo ingreso a la Universidad Católica, ¿no? A la Pontificia Universidad Católica, donde entré a psicología. Y luego surge esta otra pregunta, que es algo que sucede mucho en el Perú, y que es que no hay psicología del deporte. Claro. No hay la especialidad de psicología del deporte. Ahora me parece que algunas universidades están sacando cursos. Creo que la UPC ha sacado también por ahí una especialidad. Pero en mi época no había. Entonces, yo entro a psicología, los primeros años, bueno, son generales de la carrera, y cuando llegó el momento de elegir la especialidad, en la Católica solamente había psicología clínica, psicología social y educativa. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Entonces, un poco lo que hice fue conversar con muchos profesores en ese momento para saber de cuál de las tres ramas yo podía dirigirme hacia la parte deportiva, porque yo ya sabía que eso era lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces surgió un poco esta duda de si dirigirlo desde la parte comunitaria, que vendría a estar dentro de la parte social, dentro de la parte educativa, o si la clínica me podía dar un poco más de camino, ¿no? Claro. Y al final fui a clínica, yo soy psicóloga clínica en verdad, y desde ahí es que sale un poco todo esto de la parte deportiva. De hecho, en la universidad todo lo que hacía era sobre deporte, Claro. ¿no? Todos mis trabajos de investigación, mi tesis, ¿no? Es sobre psicología del ejercicio físico. Entonces, de ahí surge un poco y así es como yo voy dirigiendo un poco este gusto por la psicología del deporte, y casi autodidacta en realidad al inicio, ¿no? Porque era un poco vérmelas yo, buscármelas dentro de la universidad, que no habían además especialistas en psicología del deporte, de ver cómo hacía y cómo llevaba esto hacia ese lado, ¿no? Qué excelente. De hecho, a mí me pasó algo parecido. Yo estudié nutrición básicamente porque quería ganar masa muscular y como iba al gimnasio y por ahí, iba muy de la mano. Entré a la carrera y me di cuenta que de nutrición deportiva había muy poco y ya terminando la carrera que recién me comenzaba a especializar en esto y previo a llevar alguna maestría o esto lo hacía pues de forma autodidacta. Uh-huh. Mencionaste que el deporte ha sido fundamental, digamos, en que te termines especializando en psicología del deporte. ¿Qué deporte has practicado? Cuéntame. Bueno, yo he jugado fútbol muchos años en el colegio, desde que tenía 10 años, creo, hasta que salí. Y bueno, luego en la universidad también, ya todo a nivel amateur, en realidad, ¿no? De hecho, bueno, en el colegio sí participé de todas estas competencias que habían a decore y etcétera, que igual sigue siendo amateur. Y en la universidad, en la interna, ¿no? En la interna de la universidad. Y bueno, luego yo de hecho practico yoga también hace muchos años.
Empecé cuando estaba en la universidad, más por un deseo, nuevamente, de búsqueda de esta parte emocional del deporte. Y qué era lo que me transmitía el yoga en ese momento, ¿no? Entonces empecé con el yoga y hasta hoy, ¿no? O sea, hasta hoy lo practico. Voy al gimnasio también, pero la verdad es que es un poco, no es tan continuo que digamos. Claro. Creo que también pasa por un gusto, que seguramente ya llegaremos a eso, y también por un tema de adherencia. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Y ya yendo a una pregunta que tal vez tenga que ver un poco más a nivel deportivo, ¿qué tanta importancia crees tú que se le da a la confianza o autoestima del deportista? Mira, yo creo que es muy importante, pero también creo que desde afuera quizás se tiene una visión un poco, hasta incluso te diría, como que no se conoce muy bien qué es la autoconfianza o qué es la autoestima. Y se cree muchas veces, y yo siempre menciono esto porque me parece importante, se psicologiza todo. Claro. ¿No? Se cree que todo es confianza, se cree que todo es autoestima. No sé si han escuchado, pero seguramente a muchos de los que nos están escuchando les debe haber pasado en algún momento que siempre que algo sucede en un partido o en alguna competencia, ¿qué es lo primero que se menciona? ¿No? A ese jugador le falta confianza. Sí, es típico. ¿No? Es Entonces, creo que es una palabra que está un poco manoseada. Yo considero que es muy importante, pero es algo que se debe trabajar desde chicos. Claro. ¿No? Creo que es algo que no es solamente parte del deporte, es parte inherente de la personalidad de la persona. Efectivamente se puede trabajar, pero detrás de la confianza hay un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cómo llegamos a que la persona tenga una confianza que le permita desarrollarse de la mejor manera, que le permita adherirse al deporte, que le permita tener un compromiso, ¿no? Creo que hay un montón de cosas que están de la mano con la confianza, pero que no son, y yo es algo que para mí es muy importante, ¿no? Ninguna de estas variables se puede manejar de manera aislada. Claro, yo no puedo decir, oye, al deportista le falta autoconfianza. ¿Qué está alrededor de eso? ¿No? Entonces, para mí es muy importante que consideremos que ninguna variable está aislada. Claro. Lo mismo pasa a nivel nutricional, que yo creo que al final son dos carreras pues, que están relacionadas a ciencias de la salud y tú no puedes fijarte en rendimiento deportivo si a nivel clínico hay algo que no te está permitiendo tener un rendimiento óptimo. Y tú, en tu práctica, ¿empleas alguna estrategia para fomentar la autoestima o aumentar la autoconfianza en los deportistas? ¿O crees que quizás se tenga que trabajar desde que son pequeños, como mencionabas? O sea, empieza desde que son pequeños, ¿no? Creo que el tema de formación dentro de la psicología del deporte y dentro del deporte en general es muy importante que todas estas variables, ¿no? que te comento se empiecen a trabajar desde pequeños y que el desarrollo siga dependiendo de la etapa en la que se encuentra el deportista, ¿no? Claro. Porque yo, por ejemplo, hablando ya de las estrategias puntualmente, sí, se utilizan muchas estrategias, por ejemplo, el autodiálogo, las técnicas de respiración, la visualización. O sea, hay un montón de herramientas que se le puede brindar al deportista para trabajar, pero que seguramente, al igual que la nutrición, tienen un proceso en el tiempo dependiendo de la etapa en la que esté la persona, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un deportista que está en iniciación deportiva, es decir, que recién está empezando su proceso, no podemos seguramente ir de lleno con un tema de visualización que a nivel cognitivo, de repente el niño todavía no está en capacidad de poder desarrollar totalmente. Entonces, tenemos que empezar de a pocos, ¿no? Una visualización que de repente no requiera un esfuerzo de poder de repente visualizar, entre comillas, el olor del campo, ¿no? O sonidos, o de repente no de manera tan sostenida, es decir, que no puede durar más de 5 minutos, más de 4 minutos. Entonces, todo eso se va preparando desde que ellos son pequeños, para que una vez que lleguen a la parte profesional, si es que llegan, porque no todos llegan, claro, puedan ya tener estas herramientas para poder desarrollarse, ¿no? Y esto es súper importante, creo que en la nutrición, corrígeme si me equivoco, pero llega a ser parecido, que es que esto tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y para mí eso es trascendental, porque al final, si yo, digamos, enseño una estrategia, ¿no? O facilito el aprendizaje de una estrategia en un deportista,
y, digamos, a largo plazo yo no estoy, es decir, el deportista llega a tal edad y no tiene un psicólogo a su lado, él tiene que poder desarrollar estas estrategias y poder implementarlas sin la necesidad de la presencia de un psicólogo. Entonces, es muy similar, ¿no? Sí, Creo. sí. De hecho, en el consultorio, por ejemplo, la forma en la que tenemos de trabajar es, se trabaja con el paciente, obviamente se le arma un plan nutricional, bueno, no siempre, pero en la mayoría de casos se arma un plan nutricional, se le dan sesiones de educación nutricional, y en un punto en el que se considera que el paciente tiene suficiente conocimiento como, y bueno, ya ha conseguido su objetivo también a corto plazo, se le puede dar de alta porque ya tiene las herramientas para prescindir de nosotros justamente como profesionales, y creo que por ahí va la cosa. Y sobre lo que dijiste de la visualización, no sé si sé exactamente lo mismo, pero alguna vez en algún curso de neurociencia, que no me quiero ir por las ramas, pero me parece interesante, vi que habían estrategias incluso de imaginary training, se llama, que o sea, incluso era interesante porque a gente que estaba con lesiones se le mandaba a visualizar en primera persona, por ejemplo, una flexión de codo, y se veía una menor pérdida de fuerza en el brazo, pues en el que se hacía la estrategia de visualización. Entonces, nada, yo creo que son herramientas que tienen un alcance grandísimo. Sí, de hecho, yo estudié un posgrado en neurociencias del deporte Genial. y la visualización es muy rica, ¿no? Porque al final, en simple, digamos, lo que se dice es que el cerebro no distingue entre un entrenamiento real y un entrenamiento mental. Claro. Entonces, creo que va de la mano un poco con la investigación que seguramente tú encontraste, ¿no? O sea, al final esta herramienta se utiliza no solamente para corregir o mejorar, digamos, algunos ejercicios técnicos, ¿no? O de repente incluso el tema de la confianza, Claro. que es lo que hablamos hace un momento, ¿no? De repente situaciones, no sé, en un delantero que no puede de repente verse frente al arco por alguna razón, se trabaja esto también como repetición, ¿no? Para que la persona pueda enfrentarse antes de enfrentarse a la situación estando en ese momento, ¿no? Y para las lesiones también, ¿no? Claro. Es algo que yo trabajo mucho, sobre todo con deportistas, creo que pueden asimilar esta herramienta, ¿sí? Porque finalmente están entrenando sin entrenar. Claro. Entonces, en el momento del retorno, termina siendo un poco más fácil para mente y cuerpo poder nuevamente acomodarse a lo que significa el deporte que practica la persona. Súper interesante. De hecho, bueno, yo también hice un pequeño curso en neurociencia aplicada al deporte, así que por ahí te estoy siguiendo el paso. Que de hecho me acuerdo incluso que, bueno, se podían hacer estrategias de imaginación a primera y tercera persona. Y recuerdo bien que incluso, por ejemplo, en gente que, bueno, lo mío siempre es un poco más relacionado al entrenamiento de fuerza, pero gente que, por ejemplo, realizaba un ejercicio de forma simétrica, digamos, al imaginarlo constantemente en primera persona, lograba corregir la ejecución del ejercicio. Y es que al final hay que entender que hay un feedback constante entre músculo y cerebro, y que eso pues termina siendo vital en miles de aspectos. Ahora, cambiando ligeramente de tema, en lo que es ya deportes de equipo, que es creo un poco más en lo que estás trabajando ahora, ¿consideras que la comunicación entre los deportistas y el resto del staff técnico o el resto de deportistas, valga la redundancia, es importante? Sí, claro, es sumamente importante, ¿no? Yo creo que sobre todo dentro de un equipo, y cuando hablo de equipo no solamente me refiero a los jugadores, sino que incluso dentro del comando técnico o del comando auxiliar que rodea a los jugadores, todos somos un equipo, claro, al final, ¿no? Incluyéndome, porque claro, finalmente yo soy parte de, ¿no? Entonces, creo que la comunicación como tal, dentro de todas las partes, termina siendo trascendental, ¿no? Algo que me parece súper gracioso, pero que finalmente es algo que se trabaja mucho, es la comunicación entre los mismos deportistas, ¿no? Yo trabajo en fútbol. Claro. Y en el estadio no se escucha nada, ¿no? Uno se mata trabajando este tema, ¿no? O se recurre mucho a pensar en, oye, la comunicación es importante, pero la comunicación no solo es verbal, finalmente, ¿no? Entonces el deportista tiene que aprender gestos que terminan siendo comunicación, claro, del resto de personas que se encuentran en el campo, porque no escuchas al final, ¿no? Con la bulla que hay y todo no se escucha. Entonces,
El lenguaje no verbal también es súper importante dentro de la comunicación en deportes de equipo. Y obviamente el lenguaje verbal y la comunicación dentro de lo que es todo el staff Claro. termina siendo esencial para que las cosas caminen, ¿no? Es como una familia al final. Tal cual. Estás con ellos todo el día, todos los días, bueno, no todo el día, pero gran parte del día, todos los días. Si no hay una comunicación adecuada, como en una familia, terminan habiendo problemas, ¿no es cierto? Totalmente. De hecho, nosotros, como Lifelifting, hemos tenido una experiencia también en un club deportivo, bueno, de fútbol específicamente, y a veces pasaba pues que habían algunos futbolistas que quizás no tenían un cumplimiento de la dieta o no le daban mucha importancia a la dieta, que yo tengo una hipótesis en el fútbol con respecto al cumplimiento de la dieta, que al ser un deporte que va muy vinculado a el talento, digámoslo, hay deportistas que sienten que tienen un talento superior y que quizás no necesitan ir muy finos en la dieta o no le dan tanta relevancia, mientras que muchas veces los que quizás son más físicos porque tienen un talento, digamos, táctico o técnico menor, le dan un poco más de importancia a la dieta, que no es lo mismo que te pasa con un ciclista. Es un ciclista que va a manejar 140 kilómetros, no come bien y se va a desmayar en mitad de carrera. Entonces, ¿cómo lograrías tú, por ejemplo, que un deportista acate lo que le está demandando, ya sea un nutricionista o ya sea el preparador físico? A ver, de hecho yo trabajo muy de la mano con la nutricionista en el club. Uh-huh. Porque para mí, mira, justo con lo que tú mencionas, yo creo que también va por un tema de herencia, ¿no? Y por un tema cultural, ¿no? Creo que, bueno, tú mejor que nadie sabes el tipo de alimentación que a nivel cultural se tiene en el Perú. Sí, sí. Entonces, de alguna manera eso genera o exige que hay un cambio de hábitos, ¿no? Y muchas veces las dietas que se generan en el mundo del deporte, en el fútbol, terminan siendo muy restrictivas, lo que no genera una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, termina sucediendo que la persona no, desde mi perspectiva, no se genera un hábito sostenible en el tiempo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Y pongo mucho este ejemplo porque es real, ¿no? Y creo que no sucede solo en deportistas, sino en general, ¿no? Yo estoy comiendo sano, digamos, saludable, o tengo cierta dieta y un día me provocó comerme la hamburguesa, ¿no? O la pizza. Como la pizza y al día siguiente, ¿qué digo? Ya me comí la pizza, me como, no sé, pues, cualquier otra cosa que esté fuera de lo que normalmente como, ¿no? Sí, claro. Si ya la fregué, la voy a seguir fregando. Sí, es la No típica. es simple. Entonces, eso impide una sostenibilidad, porque al final la dieta termina siendo muy restrictiva. Entonces, para mí, lo que hay que generar primero, y nuevamente volvemos a las etapas de formación, son estos hábitos, ¿no? Que empiezan además también en la familia, ¿no? Muchas veces yo les digo a los papás, ¿no? Lo importante que es que desde la familia se empiecen a generar estos hábitos para que a largo plazo el deportista tenga una sostenibilidad en su alimentación, ¿no? Y que no le sea tan difícil a los 20 años, 18 años, 19 años empezar a generar dietas restrictivas que le permitan, no sé, pues llegar al porcentaje de grasa que necesita o al peso que tiene que tener, ¿no? O aumentar músculo, etc. Entonces, si generamos esto en los niños en formación, cuando están todavía practicando deporte, de más grandes va a ser mucho más fácil poder que esto sea sostenible, ¿no es cierto? Entonces, creo que tiene que ver con un tema de herencia, con un tema de hábitos. Creo que no hay que imponer dietas tan restrictivas, porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Y en algún momento, a menos que no nos guste, nos va a provocar comer algo que no está dentro de, ¿no? O que no es parte. Y creo que, a ver, podemos tener la libertad de hacerlo sin que eso genere un impacto mucho mayor, ¿no? Totalmente. De hecho, de las intervenciones más exitosas que se tuvo en el trabajo que tuvimos fue la comida entre tiempos en el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué recomienda la evidencia? Que a medio tiempo se consuman entre 30 a 60 gramos de carbohidratos. Y era muy difícil que el futbolista traque a comerse un plátano y tomar un poco de Gatorade entre tiempos porque no están acostumbrados. Y tú le decías, claro, eso es normal, hay que hacer ahí un entrenamiento del intestino, digamos, que se le llama, ¿no? Que es que aprendan a
lidiar a corto plazo con ese pequeño malestar de tener comida en el estómago mientras estás jugando, que ya luego cuando estés en un partido no te va a molestar, ¿no? Porque en nutrición deportiva lo que siempre se busca es no improvisar en un partido, sino ponerlo en práctica en los entrenamientos o en las simulaciones de partido. Y totalmente de acuerdo. O sea, al final, las dietas restrictivas en casi cualquier contexto tienen pues baja adherencia. Sabemos que nos termina llevando un bucle. O sea, a mí lo que me sorprendía es que muchas veces lo que hemos buscado es que los deportistas incluso coman más de lo que han venido comiendo, justamente porque al final sabemos que, por ejemplo, los carbohidratos son al final gasolina para que rindan correctamente durante los partidos. Pero incluso esa transición de comer un poco más les costaba porque en la cena era lonche. Entonces, claro, ¿cómo le cargas un pan con té a esta persona? Y ahí se venían estrategias también nutricionales como para tratar de que, pues no pasar de un pan con té a un plato de arroz y pollo. No, la idea era tratar de hacerlo, como tú dices, de la forma más similar al patrón dietético que venían teniendo justamente para fomentar la adherencia. Ahora, hablemos sobre los objetivos. Al momento de tú plantear objetivos a un deportista, ¿sueles optar por objetivos fáciles de conseguir, por objetivos más difíciles que quizás pues generen más, valga la redundancia, dificultad para conseguirlos? ¿Y sueles trabajar en objetivos más a corto plazo o a largo plazo? A ver, yo el tipo de objetivos o de metas que planteo no van tanto a largo plazo y a corto plazo, ¿ya? Sino metas que tienen que ver con proceso, con resultado, con rendimiento. Hay unas metas que, digamos, podríamos verlas a largo plazo, que son metas que de alguna manera el deportista no puede controlar, ¿no? Te pongo un ejemplo, ser titular todo el año. Claro. A ver, pueden pasar 1000 cosas alrededor de esta meta que no dependan del deportista y que de repente impidan que esta persona pueda ser titular todo el año. Entonces, si yo me enfoco en esa meta, el deportista probablemente se va a terminar frustrando si es que hay algo que escapa de su control que no le permite conseguirla. Entonces, es por eso que nos enfocamos más en las metas de proceso y de rendimiento, ¿no? Metas que de repente, a ver, en un primer alcance le permitan medir a la persona qué tanto puede alcanzar, digamos, este objetivo más grande, y metas de proceso que tienen que ver con metas del día a día. Claro. ¿No? Que además generen nuevamente adherencia a este proceso. Entonces, metas que respondan a lo medible y que sean, digamos, realistas también, ¿no? Metas realistas que le permitan poder hacerse un seguimiento para alcanzar, digamos, de alguna manera, o acercarse a esta meta un poco más grande que terminaría siendo la de resultado. Claro. ¿No? Entonces, se trabaja, o bueno, al menos yo trabajo de esa forma. Y creo que permite que el deportista pueda generar más confianza, ¿no? En el proceso, en estas pequeñas metas que se le van poniendo, que son del día a día, metas tan simples como, no sé, por ejemplo, en el caso de nutrición, ¿no? Que suele suceder, o sea, parte del proceso termina siendo también, oye, necesito bajar tantos kilos, o necesito prepararme mejor para esto, ¿no? ¿Y cuál sería la meta del día a día de repente, ¿no? Por ejemplo, no sé, citarse con la nutricionista una vez a la semana para que ella vaya acomodando la dieta, ¿no? Esa es una meta que termina siendo de proceso. La meta de rendimiento, entre comillas, que vendría a ser el peso, por ejemplo, ¿no? O el porcentaje de grasa. Y la meta, digamos, de resultado, que sería la mayor, sería, no sé, que eso le permita mejorar ABC en su físico, ¿no? Entonces, de alguna manera, si te das cuenta, al enfocarse en ir a la nutricionista todas las semanas, está un poco más cerca de su meta más grande y es algo que puede controlar porque depende de él. Claro, ¿no? Eso es súper importante. De hecho, yo creo que o sea, lo experimento como deportista y también como nutricionista. Yo al final practico un deporte muy individual, ¿no? Que es el culturismo, donde si yo estoy pensando constantemente en quedar primero, va a ser bastante frustrante. Entonces yo trato de cada entrenamiento, que son cosas muy a corto plazo, tratar de ir un poco mejor, pero sin perder de vista pues el objetivo de tratar de quedar, o sea, por lo menos mejor físicamente que en preparaciones anteriores, ¿no? Y como Nutri también, al final, tal cual lo que dices, hay pacientes y pacientes, ¿no? Hay pacientes que tienen un objetivo muy específico y un nivel quizás de adherencia al plan muy alto, entonces se les puede exigir quizás un poco más porque incluso ellos te lo piden.
pero hay otros donde creo que celebrarles pequeños logros como los que tú dices, ¿no? Como asistir a consulta, como tomar un poco más de agua, que quizás vinieron por una pérdida de peso, pero tenían un mal consumo de agua y ahora lo han aumentado, son cosas que se le deben festejar porque al final en un continuum terminan ayudándolos a este objetivo, pues a largo plazo o de resultado, creo que Claro, dijiste. termina siendo un refuerzo al Sí. final, ¿no? Y algo que es bien importante es que la motivación no es continua, ¿no? Ujú. O sea, no podemos mantener una misma motivación a lo largo del tiempo, no es sostenible. Entonces, generar este tipo de metas, al final, yo siempre digo, cuando no hay motivación, hay compromiso Claro, y hay disciplina. totalmente. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué tan importante crees tú que es la motivación y la disciplina? Sí, o sea, definitivamente, o sea, si es que no hay una motivación que sostenga en ese momento por A o B razón, creo que el compromiso es lo que termina sosteniendo la práctica deportiva, ¿no? Que es un poco lo que tú Claro. dices, al final hay personas que de repente les cuesta un poco más adherirse o que su motivación de repente no es tan intrínseca o que surgen cosas alrededor en el contexto que no le permiten estar motivada en ese momento porque algo surgió en su vida, Ujú. ¿no? ¿Qué es lo que te sostiene? O sea, ¿qué es lo que te permite continuar entrenando? ¿Qué es lo que hace levantarte en la mañana, no sé, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana o incluso a las 9 de la noche pararte para ir a entrenar cuando, no sé, no tienes Sí, ganas? sí, obvio. ¿No? Es el compromiso que tienes con tus metas y el compromiso que tienes con lograr de repente algún objetivo, es lo que te permite mantenerte, ¿no? El tema de la disciplina, que va un poco alineado también a eso. Ujú. Totalmente. De hecho, una vez más llevándolo al lado del día a día, por ejemplo, en el culturismo, motivación extrínseca prácticamente no hay porque nadie me va a pagar. Por ahí que alguien me va a felicitar y eso me puede ayudar a seguir Claro. adelante. Pero es básicamente tirar de motivación intrínseca y yo saber guiarme o de compromiso, como tú dices, ¿no? Con el objetivo que queremos tener a largo plazo. Y justamente, ¿tú manejas alguna estrategia con tus deportistas para aumentar esta motivación intrínseca? A ver, lo que pasa es que siempre hay un costo oculto de la recompensa, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué quiere decir esto, no? La motivación intrínseca o la motivación interna que surge cuando eres más pequeño normalmente, siempre a largo plazo se ve un poco empañada, ¿no? Por este costo oculto de lo que trae la recompensa, Claro. ¿no? ¿Qué quiere decir cuando el deportista de repente empieza a ganar dinero, tiene un contrato, ¿no? Empieza a tener auspiciadores, en general, ¿no? O incluso fama, ¿no? O incluso el ser ya más expuesto. Todo esto, de alguna manera, tiene un costo, ¿no? Claro. Tiene un costo que muchas veces termina empañando un poco esta motivación que es más intrínseca, como tú dices, ¿no? Ujú. Que surge un poco del disfrute, de la diversión, del ese niño que le gustaba jugar o que le gustaba, no sé, jugar con sus carritos y que al final terminó siendo Corredor. corredor, o un niño que le gustaba salir a correr al parque y que terminó siendo maratonista. O sea, Claro. ese disfrute que uno tiene de niño o que tiene, digamos, a lo largo de la juventud, etcétera, se puede ir empañando un poco por este costo oculto. Entonces, para mí es súper importante ir haciendo como un pequeño recordatorio o una pequeña como búsqueda de conectar al deportista, cual sea el deporte que practique, con este disfrute y este deseo que sentía cuando era niño, ¿no? Y algo que recuerdo que una vez hice fue, pedí a los chicos que escriban como una carta a su yo mayor, Ya. ¿no? Contando un poco cómo era que disfrutaban en ese momento, qué era lo que habían logrado, ¿no? Y bueno, coincidencia que trabajé con ellos más adelante y pude entregárselas. Y fue súper bonito porque finalmente es como logras conectar un poco con ese disfrute que se tenía en momentos donde de repente no había esta recompensa que puedes empañar un poco eso. Claro, súper interesante. Y coméntame, Dani, con respecto a fortaleza mental y resiliencia, ¿manejas también alguna estrategia como para fortalecer eso en el deportista? A ver, yo no suelo utilizar mucho la palabra fortaleza mental Ujú. porque creo que, igual que la justicia, puede tener definiciones diferentes para todos, Claro. ¿no? Y además, porque también me parece súper importante
rescatar la vulnerabilidad del deportista, Ujú. ¿no? Algo que para mí rige un poco la forma en la que yo trabajo y la forma en la que me relaciono con los deportistas o con los entrenadores o con los padres de familia, es hacer al deportista un ser humano. Claro. ¿No? Creo que se pierde un poco esta esencia de que el deportista es un ser humano, y finalmente terminamos escondiendo un poco la vulnerabilidad que puede tener o las emociones que pueden surgir en esta persona en los diferentes contextos en los que se enfrentan, ¿no? Entonces yo no utilizo mucho la palabra fortaleza, Ujú. pero sí creo que el tema de resiliencia es bien importante, ¿no? Porque los deportistas creo que a lo largo de su carrera, incluso cuando son niños, se enfrentan a muchas cosas, Ujú. ¿no? Se enfrentan a muchas problemáticas, se enfrentan incluso a transiciones, ¿no? De repente pasan de ser deportistas de iniciación a deportistas de competencia, a deportistas de élite, ¿no? De alto rendimiento. Entonces, todas esas transiciones terminan generando que el deportista tenga que volver a adaptarse a una nueva situación, a nuevas reglas, ¿no? A una nueva exigencia, a una nueva intensidad, que finalmente termina exigiéndoles que tengan, digamos, una resiliencia adecuada para poder enfrentarlas, ¿no? Claro. Y finalmente, volviendo a lo otro, también es para mí súper importante y es parte del aprendizaje, es que ellos reconozcan la vulnerabilidad, ¿no? Reconozcan la vulnerabilidad, la abracen y que incluso, que te va a sonar loco, pero termina siendo muy real, que no se pierdan a sí mismos en el proceso de ser Ujú. deportistas. Que no se vuelvan robots, digamos. Sí, o sea, ¿sabes por qué? Porque termina sucediendo, y seguramente lo has visto en el deporte que tú realizas, que es que cuando una persona vive para el deporte Ujú. que practica, se encuentra tan inmersa en esto que termina perdiéndose en esto, en este mundo, ¿no? Termina perdiendo su sí mismo. Entonces, ¿qué sucede el día en que esta persona deja de practicar el deporte o tiene una lesión? Claro. ¿Quién es? No se halla, no se encuentra en el mundo, no se encuentra en su contexto, no se encuentra porque lo único que conoció y a lo único que se dedicó fue a ser deportista. Claro. Entonces, ese ser humano del que te hablaba hace un momento se pierde, ¿no? Porque finalmente surge la pregunta de ¿quién soy si no soy futbolista, si no soy fisicoculturista, si Claro. no soy... ¿Quién soy? ¿No? Entonces, ¿qué tan importante es que parte de esta fortaleza, si lo podemos ver así, Ujú. es que la persona pueda instaurar o pueda, digamos, reconocer todas las partes de su vida que no solamente son ser deportista, ¿no? Claro. De hecho, es súper interesante. En mi caso particular, por ejemplo, yo no solamente soy deportista, sino que chambeo como en torno al deporte, entonces es un poco más complicado porque, claro, eh, cuando me imagino dejando de ser deportista, igual estoy trabajando con gente que un poco va hacia el mismo lado. Y obviamente, por ejemplo, cuando he pasado por episodios de lesión, estás de mal humor todo el día, es frustrante, te sientes impotente. Pero yo creo, y de hecho ahí la ayuda psicológica pues es vital, eh, que teniendo claro, bueno, la ayuda multidisciplinar sobre todo, teniendo claro en cuánto tiempo te vas a recuperar de la lesión, qué es lo que deberías hacer para facilitar la recuperación, justamente, incluso a nivel nutricional, qué estrategias podías tú emplear para recuperarte más rápido, para disminuir la inflamación, para aumentar la reparación del tejido, en fin. Cuando entiendes todo eso, creo que se te hace un poco más simple en general la recuperación y no frustrarte, ¿no? Que recortas en la incertidumbre, pues. Sí, sí. O sea, recortas la incertidumbre de lo que implica la lesión, Ujú. porque muchas veces, claro, se generan estas fantasías de cuánto tiempo me va a tomar y cuánto tiempo voy a estar parado y voy a volver igual Claro. y no sé, y si pierdo lo que había avanzado, ¿no? Entonces, creo que hoy en día hay estrategias para mantener incluso la masa muscular y Sí. todo esto en lesiones que son importantes. Y conocer la lesión, conocer el tiempo de recuperación, conocer cómo va a ser el proceso, es súper importante, ¿no? Incluso a veces sirve mucho conocer personas que hayan podido tener incluso esta lesión Ujú. y que te puedan compartir ya desde el otro lado, ¿no? Desde la recuperación,
oye, este proceso es así, ¿no? No fantasees con que en el camino no se va a poder porque sí, los tiempos son estos, entonces es súper importante, como tú dices, que es eso, ¿no? Es recortar un poco la incertidumbre de lo que te genera la lesión para poder salir de eso, ¿no? Sí, y muchas veces nos encontramos con lo contrario, que es un poco la iatrogenia, que son diagnósticos médicos que nos suelen incluso meter más en el problema, que es, por ejemplo, ¿no? Me detectan una hernia y me dicen, bueno, tu carrera deportiva se acabó, ¿no? Y no necesariamente, pero yo estoy tan convencido de que se acabó mi carrera deportiva que realmente termina acabándose hasta que quizás conozca pues un profesional que me diga, oye, no, mira, puedes hacer esto, esto y esto, y después con ayuda de otros profesionales terminé superando este episodio. Justamente por ahí va la siguiente pregunta, que es que sabemos que el futbolista peruano, no sé si más que otros futbolistas de otros países, pero sabemos que muchas veces crece en ambientes hostiles en general, ¿no? Esto obviamente aumenta el estrés. ¿Con qué estrategias, digamos, que puede el deportista justamente lidiar con ese estrés que se va generando a lo largo de su vida? Sí, de hecho no solamente en el fútbol, sino creo yo a nivel general, lo único que de repente podría acrecentar un poco que sea en ese deporte específico es que es un deporte al que mucha gente llega también por deseo de los padres, Ujú. ¿no? De desarrollarse, de crecer, ¿no? Entonces, esto me llevaría a pensar que de repente los entornos en los que crecen algunos deportistas podrían ser un poco hostiles, ¿no? Claro. Creo que hoy en día, y eso es algo que hay que reconocer también, es que muchos clubes en el Perú están desarrollando buenas estrategias para poder facilitar el desarrollo de los deportistas, Genial. ¿no? Entonces, de alguna manera se generan buenos entornos, ¿no? Dentro de los clubes, entornos amables, Ujú. ¿no? Empáticos, que les permiten a los deportistas crecer y desarrollarse, ¿no? Ahora, definitivamente sí se genera un estrés, ¿no? No solamente en los deportistas, creo yo, ¿no? En muchas familias seguramente, pero las estrategias van a depender mucho de a qué nos enfrentemos, ¿no? Para mí el trabajo con los padres es o con algún aliado, ¿no? Del deportista, eh, sobre todo cuando están en etapas de desarrollo, es sumamente importante para lograr que este deportista salga a flote si es que de repente está pasando por una situación complicada, ¿no? Sobre todo porque finalmente el involucramiento que debe tener la familia, los padres o el apoderado o la abuelita o quien se encargue de ese niño en ese proceso, Ujú. en estas etapas es alto. O sea, el involucramiento que se tiene que tener es alto, ¿no? Sobre todo por todo lo que hemos venido hablando, del desarrollo que implica y también porque es el proceso donde el niño empieza a generar autonomía, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que haya un acompañamiento en este proceso, que haya un involucramiento y que el niño pueda crecer en un entorno donde seguramente va a tener situaciones de frustración que para mí, y creo que mucha gente se puede espantar, pero es necesario que exista la frustración en los Sí, claro. niños, ¿no? Hoy en día se cree que no hay que frustrarlos, ¿no? Le podemos generar algo, pero no, es importante porque la frustración genera pensamiento. O sea, la frustración genera que la persona tenga un momento de, ok, ¿qué pasó? ¿No? Y que más adelante, cuando crezca, se desarrolle y llegue a ser un deportista profesional de alto rendimiento, pueda manejar mejor esas emociones, ¿no? Si es que Ujú. nunca se frustró, nunca tuvo este tipo de situaciones en su vida, nunca hubo situaciones a las que se tuviese que enfrentar que le generaran esta frustración, más adelante va a ser muy difícil que las puedan manejar y hemos visto, creo, infinidad de deportistas que terminan pues expresándose, actuando, ¿no? Claro. Como tirando cosas, gritando, ¿no? Entonces, al final, esto es súper importante en estas etapas, ¿no? Que terminan siendo más de desarrollo. Sí, es súper interesante y es que al final el entorno familiar y social es súper importante, incluso en la nutrición, por ejemplo, de una persona que ni siquiera es deportista, ¿no? O sea, muchas veces se habla muy poco de eso, pero por ejemplo, que tu hijo saque buenas notas en tal curso y lo premias con una hamburguesa. Que tal cosa y lo premias con tal otro plato de comida. Y al final lo que estás logrando a largo plazo, no siempre, pero en la mayoría de casos es que genera un vínculo de recompensa, que era un poco lo que tú estabas hablando antes,
con alimentos que encima son hiperpalatables, o sea, que tienen un sabor que le van a generar cierta excitación en el cerebro y un refuerzo con dopamina, y que van a hacer al final que estos, pues, cuando ya sean adultos, puedan tener una dependencia, digamos, en realidad fisiológica y psicológica de un alimento en particular, y de alimentos que probablemente los lleven, pues, a empeorar su estado de salud a largo plazo, ¿no? Y me imagino que a nivel deportivo se exacerba aún más. Y ya ahora que hemos hablado del entorno del deportista y queda un poco claro la importancia de cuando ya son adultos, digamos, cuando ya son deportistas, que tienen una carrera formada y están jugando, por decirte, en primera división o ya están brillando, ¿qué tan importante es el entorno familiar y social en ese entonces? Mira, yo creo que va a depender mucho de cuál ha sido el desarrollo del deportista y cuáles crean o cuáles crea el deportista que son los pilares que de alguna manera lo sostienen, ¿no? Definitivamente yo sí creo que es importante, pero en esta etapa, digamos, creo que el deportista aprende a identificar, cosa que de repente no identifica cuando es más niño, pero en esta etapa el deportista aprende a identificar cuáles son sus figuras de apoyo. Claro. ¿No? No necesariamente en este caso o en esta etapa es los papás, ¿no? De repente es la esposa, de repente es algunos amigos, de repente son los hijos, ¿no? Entonces, aprende a identificar cuáles son, digamos, sus figuras de soporte y quienes lo sostienen también en los momentos complicados, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son piezas clave, ¿no? Ahora, algo que justo te iba a decir con lo que me comentaste hace un ratito es que al final la psicología del deporte es psicología del deporte y del ejercicio físico. Uh-huh. ¿No? Eso quiere decir que no solamente trabajamos con deportistas, sino que también trabajamos con personas que quieran aumentar su bienestar practicando ejercicio. Claro. ¿No? Y de hecho mi tesis en la universidad fue acerca de eso, ¿no? Cómo se relacionaba la sintomatología depresiva, ansiosa, con la regulación emocional en personas que hacían ejercicio, no deporte, ¿no? Entonces, sí creo que justo esto que tú mencionabas del tema de la alimentación y de la recompensa que hay en este tipo de alimentación, termina siendo muy parecido a lo que se genera cuando una persona que practica ejercicio físico empieza a generar un ciclo como compulsivo de lo que significa regular sus emociones con el ejercicio. Claro. ¿No? No, digamos, llegamos al punto en que esto tiene una recompensa como la tendría de repente un alimento como una hamburguesa, pero sí tiene una recompensa a nivel emocional, ¿no? De poder aliviar un poco lo que se siente para poder volver a retomar el ejercicio, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, para mí es súper importante, y no solamente en deportistas, sino, como te digo, en personas que hacen ejercicio, que es que, o sea, reconocer para qué te sirve el ejercicio también. O sea, cómo es tu relación con el ejercicio. Es como cuando hablamos de la relación con la comida, ¿no es cierto? Que pueden tener las personas. ¿Cómo es tu relación con la comida? Bueno, lo mismo con el ejercicio, ¿no? O sea, ¿cómo es tu relación con el ejercicio? ¿Para qué buscas ejercicio? Sobre todo, como te digo, en personas que practican ejercicio de manera amateur o actividad física, como simplemente salir a caminar. Es que eso es súper interesante. De hecho, me parece que alguna vez en algún curso de nutrición o en alguna maestría en clases de psicología, que siempre son parte de las formaciones, no me acuerdo exactamente los nombres, pero incluso hay trastornos subclínicos pues, más vinculados al deporte que a la alimentación en sí. Y de hecho, muchas veces te llega al consultorio gente que ya tú te das cuenta que debes abordar el trabajo con pinzas porque tienen una actitud un poco, no sé si compulsiva o si una tendencia a desarrollar una dependencia a. No, por ejemplo, un ejemplo muy simple. A la mayoría de los pacientes que son muy sedentarios se les pauta una cantidad de pasos al día. ¿Y por qué pasos al día? Porque es una forma sencilla de cuantificar la actividad que una persona está dando, ¿no? Y porque es muy fácil medirlo, todos tenemos banditas que miden los pasos, todos tenemos relojes, bueno, no todos, pero solemos tener relojes inteligentes o el celular mismo que nos mide los pasos. Entonces así tú permites justamente que la persona gaste más energía y de esa forma pues se favorezca la pérdida de peso, la pérdida de grasa, además de que aumentar la actividad pues le confiere una serie de beneficios a la salud. Pero hay gente que el tema de los pasos lo ve como una especie de refuerzo
y, por ejemplo, tú le dices, tienes que dar 8.000 pasos diarios, y no concilia el sueño si no llega a los 8.000 pasos. O tú le dices 8.000 y da 15.000, y luego 20.000. Y llega un punto en el que se vuelve compulsivo. Entonces, en esos casos, yo muchas veces prefiero no pautar los pasos y ver quizás recomendaciones más abiertas. Haz 30 minutos de actividad física al día, ¿no? Y ya no algo como tan específico que pueda generar algún tipo de dependencia, que creo que va un poco por ahí. Ahora, hablemos de lo que se siente prepartido, digamos, esa ansiedad, ese miedo, esa incertidumbre por lo que estás a punto de afrontar. ¿Manejas alguna técnica quizás de relajación o de mindfulness que pueda practicar el deportista justamente prepartido? A ver, eso tiene que ver con un tema de activación, ¿no? Y la activación, digamos, en los distintos deportistas siempre va a ser distinta, ¿no? No es algo lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente para un deportista necesita, digamos, tener un pico de activación un poco más bajo que otros para llegar a su máximo potencial. Entonces, las estrategias que se manejan siempre van a depender de lo que requiere el deportista en ese momento, ¿no? Primero, por ejemplo, manejo mucho el reconocimiento de emociones, ¿no? Y eso está alineado con reconocer de repente cuál fue tu mejor partido, cuál fue tu mejor competencia y qué sentiste, ¿no? A veces se piensa que las emociones negativas que se pueden sentir durante una competencia son malas. Oye, no hay que sentir esto, ¿no? Y hay deportistas que dicen, oye, yo ese día estuve molesto y, ¿sabes qué? Rendí espectacular. Claro. Entonces, cada uno de los deportistas tiene que primero aprender a reconocer, obviamente, todo este tema emocional que le surge durante la competencia. Pero también hay otros, por ejemplo, que necesitan que su activación baje o que la activación no sea tan alta o que la ansiedad no sea tan alta prepartido. Y con ello se puede utilizar, por ejemplo, técnicas de respiración, ¿no? O incluso el mismo tema de la visualización también se puede utilizar para poder trabajar, digamos, en cómo enfrentar el inicio de un partido, que normalmente terminan siendo esos primeros minutos que te generan esa ansiedad o esos nervios, claro, en cualquier competencia, creo yo, y esa ansiedad prepartido o esos nervios prepartido se pueden manejar dependiendo del nivel de activación de la persona, ¿no? He visto deportistas que en búsqueda de poder manejar esa ansiedad o manejar su activación para no salir, digamos, sobreactivados a un partido, utilizan técnicas de respiración y en vez de entrar activados, entran sumamente apagados. Claro. Entonces no les sirve. Entonces tenemos que buscar otra herramienta que le pueda servir para enfrentar a eso, ¿no? Entonces termina siendo como muy particular, ¿no? Dependiendo de la persona, pero claro, hay estrategias para poder disminuir esa ansiedad, ¿no? O para poder incluso aumentar la activación en caso sea necesario. Y estos típicos rituales o cábalas que tienen los deportistas, ya sea horas antes o inmediatamente antes del partido, ¿qué tanta importancia le das o qué tan relevante lo consideras? Mira, yo creo que depende de cada uno. Hay personas que esto les genera seguridad, ¿no? Que les genera seguridad poder tener cierta rutina termina siendo al final. Claro. ¿No? Si dejamos un momento al lado de mirarlo como cábala, ¿no? Terminan siendo cosas que te generan una rutina y que te permite incluso mantener como nivelada tu ansiedad prepartido. Entonces puede generarte seguridad. Pero sí, claro, hay que tener cuidado también, ¿no? Con que esta rutina o esta cábala, ¿qué sucede si no la haces? Claro. Que es lo delicado, ¿no? De hecho, es interesante porque, por ejemplo, en culturismo me pasa mucho que es muy personal lo que voy a decir, pero incluso a nivel intestinal o el hecho de ir al baño son cosas que a veces se pueden regular acá, ¿no? O sea, a nivel psicológico incluso. Entonces a mí me pasaba mucho que días pre-competición, aún cuidando todo, me estreñía y no podía ir al baño y me desesperaba porque claro, una persona dice, bueno, te has estreñido un día, no pasa nada, pero es que en un deporte en el que te tienes que ver perfecto en tarima, el hecho de no haber evacuado todo, digamos, genera una cierta retención de líquidos, no se te ve como quisieras verte y además tú no te sientes cómodo. Entonces a mí me pasaba que yo me comí un kiwi siempre la noche previa y podía ir al baño. Yo no sé si el kiwi era determinante o no, pero a mí me ayudaba.
¿no? Que, bueno, tiene fibra y todo lo que quieras, pero yo metí otra fruta y quizás no era igual de efectivo que el kiwi. Entonces se volvió como un poco mi cábala en ese aspecto, que es una cábala con sustento de hecho, pero bueno, era mi cábala. Entonces me imagino que siempre y cuando no genere esta dependencia, puede ser bienvenida, ¿no? Claro, ahí yo te preguntaría qué pasa si no te comes el kiwi. Ese es el tema. Si no he encontrado un kiwi, ¿Qué pasa si no te comías el kiwi? ¿No? Sería la pregunta. totalmente de acuerdo. Ahora vayamos un poco más a detalle con la relación con la comida, ¿no? ¿Qué tan relevante consideras tú que es la relación del atleta o del deportista con la comida y con su imagen corporal? Yo no sé en el fútbol, perdona que te interrumpa acá, yo no sé en el fútbol eh, cómo se sentirán los futbolistas de acuerdo a su imagen corporal, porque yo lo abordo más de un tema nutricional, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, eh, en la Premier League, para que puedas ser titular y para que no se te multe, tienes que tener por debajo de 55 milímetros de sumatoria de pliegues, ¿no? Pero es un poco raro porque hay deportistas que, por decirte, en 60 de sumatoria de pliegues se pueden sentir mejor, pueden sentir que su rendimiento va mejor, ¿no? Entonces es un poco como forzarlos a llegar pues a un porcentaje de grasa que no necesariamente va a ser tan eficiente en todos, ¿no? Pero la imagen corporal, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Cristiano Ronaldo, que al final es una máquina y se le ve encima muy chévere. Y cada vez vemos más deportistas que se le ven mejor, o sea, futbolistas específicamente, que se les ve mejor a nivel muscular y que justo tienen un rendimiento superior. Y muchas veces es porque, claro, a mayor masa muscular, siempre y cuando pues, no perjudique tu performance, incluso lo va a mejorar. Pero yo me imagino que hay un punto de quiebre en el cual el deportista puede comenzar a verse afectado por no verse quizás físicamente como él quisiera y tener ciertas tendencias pues de restringir mucho la comida como cuando en realidad lo que debería hacer es comer más, ¿no? Ujú. Yo creo que eso va alineado con un buen asesoramiento, Ujú. ¿no? Porque como hablábamos hace un rato, creo que esto que tú mencionas es posible de prevenir si es que se trabaja con hábitos desde que son Pequeños. más pequeños, ¿no? Ahora, yo creo que nuevamente estamos hablando de seres humanos, entonces probablemente sí llega un punto donde esto pueda afectar, pero como tú dices, y creo que es clarísimo, hay deportistas que reconocen en qué punto se sienten bien Ujú. y en qué punto su rendimiento es mejor o es bueno. No hay algunos que sienten, oye, ¿sabes qué? No, estoy con mucha masa muscular, me siento muy pesado. Otros que de repente se sienten bien como están, ¿no? Creo que al final la línea la marca la persona que esté asesorando en ese momento al deportista a nivel nutricional. Ujú. eh, y la pauta también de poder acompañar a esta persona en este proceso de, ok, ¿cómo te sientes mejor? Claro. ¿No? ¿En qué punto sientes tú que de repente tu rendimiento es mejor? Ahora, temas de repente estéticos, Ujú. ¿no? Creo que es muy importante tomar en cuenta que ¿por qué lo hacen? Claro. ¿No? O sea, si es que estamos hablando de un tema de, oye, yo me quiero ver bien porque me siento bien y de alguna manera esto me genera bienestar, sin que haya nada patológico o extraño detrás, se siente bien Bienvenido. y se quiere ver bien, no pasa nada, ¿no? Si es que estamos hablando de repente de otras cosas que ya tienen que ver un poco más con temas que exceden de repente la parte de bienestar, bueno, ahí sí habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro. Ahora, y cambiando ligeramente de tema y yendo a una pregunta que yo creo que es bastante fuerte, ¿cuál consideras tú que es el reto más grande del deportista peruano? Buena pregunta. Eh, creo que es poder, creo que más que, es loco, porque creo que más que del deportista en sí, creo que como sociedad el reto más importante que tenemos es empezar a considerar al deportista como un todo, Claro. único, indivisible. ¿No? El deportista no es solo deportista, no es un ser humano. Entonces, creo que en el momento en el que la sociedad empiece a comprender eso y empiece a integrar al deportista, el deportista va a poder empezar a integrarse también. Y eso te da camino y te da una apertura importante para que de alguna manera pueda tener un mejor desarrollo. Entonces, si bien
eh, no te puedo como plantear el mayor reto del deportista peruano. Creo que sí todo gira alrededor de esta idea, ¿no? Eh, Al considerar al deportista de manera separada, surgen muchos problemas alrededor de esto, no solamente a nivel nutricional, Ujú. sino también a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, eh, y que incluso a nivel del mismo deportista empiezan a surgir todas estas problemáticas que además se acrecentan cuando deja el deporte o cuando hay una lesión. Entonces, considerarlo como un todo termina siendo para mí trascendental para que él mismo empiece a integrarse. Como psicóloga del deporte, ¿tú consideras que hay algún patrón o tendencia en la mentalidad de los deportistas o futbolistas más exitosos? Yo creo que tiene que ver mucho con la formación, ¿no? Y no solamente formación, digamos, a nivel de socialización, o sea, familiar, amical o incluso dentro del, del entorno deportivo en el que se encuentren, sino también cultural, ¿no? Claro. Y eso, digamos, va a regir mucho, ¿no? O probablemente va a regir mucho la mentalidad o la forma de enfrentar que tengan los deportistas más adelante, ¿no? Al final terminan siendo, o creo que podemos hablar de estrategias de afrontamiento, Ujú. ¿no? Entonces, yo no sé, la verdad sí existe tal cosa como una mentalidad ganadora. Ujú. No sé si le daría ese nombre. Creo que las personas tenemos distintas formas de afrontar o de regular y que dependiendo de eso, ¿no? Si son más adaptativas las estrategias que utilizamos, probablemente nuestro, nuestra forma de resolver o desarrollarnos va a ser más adaptativa. Ahora cuéntame, ¿cuál consideras tú que es el momento más bueno, esto es bastante personal, el momento más emocionante de tu carrera, digamos, como psicóloga? Bueno, de hecho creo que hay momentos que son muy como íntimos, personales, que a un psicólogo nos genera una sensación de logro también, Ujú. ¿no? Que normalmente tiene que ver cuando ves que las personas con las que trabajas, los deportistas o los pacientes, eh, llegan a un nivel de bienestar que estaban buscando, ¿no? Un nivel de desarrollo, un nivel de rendimiento que de repente tenían como objetivo. Creo que ese es el mayor sentimiento de, de logro que podemos tener. También hay muchas situaciones donde de repente algún deportista o algún paciente baja defensas y puede abrirse contigo un poco más, que creo que también son momentos muy bonitos. Pero creo que en mi carrera, de los momentos más como gratificantes que he tenido, digamos, a nivel profesional, han sido, bueno, el campeonato de la Reserva de Alianza el año pasado, que yo Ujú. estuve con ellos, que fue un momento súper, súper bacán porque yo venía acompañando a estos deportistas durante muchos años, entonces los había visto crecer, Claro. ¿no? Y llegar a este punto donde campeonan una reserva que además había parado por pandemia, Ujú. siendo además una reserva con categorías inferiores a las que competían ese año, fue súper gratificante verlos en ese momento, ¿no? Y bueno, también ha sido creo que un momento muy importante en mi carrera el campeonato del torneo Apertura con el equipo profesional este año, ¿no? Claro. Creo que han Bravas. sido dos momentos súper, que han marcado también un poco mi carrera hasta el momento. Buenísimo. Y bueno, lo puedes responder si quieres o si no. ¿Has tenido tienes alguna anécdota divertida o interesante o como fuera de lo común que te haya pasado como psicólogo o como psicóloga del deporte? Sí, de hecho me pasaba mucho, o me pasa mucho, en verdad, hasta ahorita, que la gente no está muy, como no se relaciona mucho con lo que es la psicología del deporte, ¿no? Ujú. Y muchas veces llama la atención que haya una mujer Claro. dentro de un mundo netamente masculino como es el fútbol, Ujú. ¿no? Entonces sí me ha pasado muchas veces que me preguntan, oye, ¿tú dónde trabajas, no? Y yo, trabajo en Alianza.
¿y qué haces? Claro, ¿Juegas vóley? ¿No? claro, claro. Entonces surge un poco esto, ¿no? De no preguntar ni siquiera, oye, pero ¿qué haces ahí? ¿No? ¿Trabajas en algo? ¿No? Cuando digo soy psicóloga es como llama mucho la atención, primero el ser psicóloga dentro de un mundo deportivo y luego ser psicóloga deportiva, Claro. ¿no? Es bastante, me llama mucho la atención, ¿no? Pero algo que sí me gustaría rescatar y que no es una anécdota, pero creo que es importante transmitir, es que somos muy pocas mujeres las que estamos, digamos, hasta el momento inmersas en el mundo del fútbol, que Ujú. trabajamos en el mundo del fútbol. Creo que las puedo contar con mi mano, las que ya tienen más o menos tiempo en este ambiente. No es un proceso fácil, no ha sido un proceso fácil. De hecho, yo ya tengo casi 7 años trabajando en el mundo del fútbol, pero creo que es algo que finalmente se están abriendo puertas, ¿no? Se están abriendo puertas para que podamos estar en este mundo y ser reconocidas, igual que lo son los hombres en este espacio. Y no solo reconocidas, sino también respetadas, Claro. ¿no? Porque finalmente se tiene una noción errónea, creo yo, de lo que puede hacer una mujer dentro del mundo del fútbol. Y creo que si hoy en día se empieza a valorar más la parte profesional, ¿no? Y la parte de capacidad y conocimiento, se puede volver un mundo mucho más rico y más enriquecido de lo que es hasta hoy. Entonces, no solamente en los clubes, sino incluso en el periodismo deportivo Ujú. y en todo lo que, digamos, rodea el ámbito del fútbol o del deporte en este momento, ¿no? Es un proceso, creo, que seguramente va a tomar algunos años más, pero se están abriendo puertas y sí me parecería importante transmitirlo porque finalmente, si no somos nosotros mismos los que reconocemos lo que es la psicología del deporte y la valoramos, eh, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, sí me gustaría como invitar, ¿no? A que hayan más mujeres que se animen, ¿no? A ser parte de este mundo del deporte, del fútbol, ¿no? Que es un lugar que creo que las que estamos ahí en este momento estamos luchando para que se abran más espacios y se pueda reconsiderar, ¿no? El trabajo que también hacemos nosotros en ese espacio. Me parece excelente. De hecho, estoy totalmente de acuerdo y creo que es parte del avance que deberíamos tener como sociedad, ¿no? Y justo no te iba a preguntar esto, no lo tenía planeado, pero tú que has jugado fútbol por mucho tiempo y ahora que estás metida también en fútbol, ¿qué opinas del crecimiento que está teniendo el fútbol femenino? O sea, ya como deporte, ¿no? Que hace unos años era inexistente prácticamente y ahora a nivel internacional Ujú. en boom y a nivel nacional, de hecho, también ha tenido un crecimiento notable. Sí, yo creo que está en proceso de profesionalización, ¿no? Me parece súper importante que al día de hoy hayan escuelas, academias, que se haya empezado a desarrollar un fútbol formativo femenino, porque eso va a abrir paso a la profesionalización y va a facilitar que las deportistas o las futbolistas profesionales puedan tener todo este sustento del que hemos venido hablando, creo que a lo largo de esta conversación, ¿no? Hasta hace poco, incluso te hablo de mí misma, Ujú. nosotras no teníamos una formación adecuada, Claro. ¿no? No teníamos una formación técnica, una formación táctica, no se nos brindaban los conceptos que necesitábamos, ni mucho menos todo este soporte externo auxiliar, Ujú. como es la nutrición, la psicología. Creo que al día de hoy eso se está construyendo. Hay personas encargadas de este mundo en el Perú que me parece que están haciendo un gran esfuerzo por revalidar lo que es el fútbol femenino Ujú. y creo que el camino de la profesionalización va a sonar como bien cliché, pero nos compete a todos, ¿no? Nos compete a todos porque al final, eh, si todos le brindamos la importancia que merece y que tiene, puede ser incluso un camino mucho más fácil de desarrollar para las chicas. Sí, súper interesante. Ya no quiero andar tanto en esto, pero incluso se ve a nivel de vóley, ¿no? Que hemos tenido incluso creo que más palmares
a nivel deportivo en vóley que en fútbol masculino específicamente, pero aún así pues se le sigue dando mucha mayor importancia al fútbol y se monetiza mucho más que el vóley, que al final pues se podría profesionalizar mucho más. Me queda una pregunta que es básicamente, ¿cuál dirías tú como psicólogo del deporte que es la experiencia más divertida, gratificante creo que es la palabra, en un proceso de consulta o con una persona? O sea, ¿qué es lo que más te gratifica en tu trabajo como psicóloga? Yo creo que, como te decía hace un momento, es estos momentos donde la persona puede reconocer, ¿no?, aspectos que necesita o aspectos que ha logrado o que reconoce vulnerabilidades, ¿no? Muchas veces creo que algo que nos gratifica mucho es cuando no necesariamente vemos a la persona crecer, ¿no? Como que ha crecido respecto a lo que llegó, sino más bien con el deseo de crecer, ¿no? Con el deseo de poder desarrollarse, de poder llegar, en el caso del deporte, a un nivel de rendimiento o su relación con el deporte, ¿no? Que justo lo hablamos hace un momento, no siempre es igual en todos y que muchas veces cambia a lo largo de los años, ¿no? Un deportista que de repente ha practicado un deporte durante muchos años, luego sale del deporte y se vuelve entrenador, Claro. o nutricionista, Claro. o psicólogo, ¿no? Y se aprende a relacionar con el deporte de otra forma. Entonces, ver cómo se relacionan los deportistas con el deporte que practican o con el deporte que han practicado y cómo es que van abrazando un poco todo lo que implica el mundo del deporte, creo que eso termina siendo como lo más gratificante en el trabajo con deportistas. Súper interesante. Bueno, con esto cerramos un episodio más del podcast. En este caso hemos tenido a Daniela, que nos ha hablado muchísimo sobre psicología en general, sobre psicología del deporte específicamente. Y nada, un placer, Daniela. Y ya saben que cualquier cosa pueden buscarla a ella, ya sea en sus redes sociales, Daniela Acuña. Ella está feliz de poder ayudarlos. Listo, muchas gracias, Diego.